Esto es codificación. Usted va a sentir la energía y la vibración. Respire profundo y tome agua. Olvídese de todo lo antiguo. Olvídese de todo lo que conoce y ha aprendido hasta hoy. Estamos programados de la A la Z y del 0 al 9. Todo lo que usted sabe es solamente la base para entender la verdad. Avance en la templanza y en la armonía del ser. Vea esta información en orden y las veces que sea necesario. Por amor a la vida, por amor a la naturaleza y por amor a la raza nativa humana. Esto es una descarga de códigos para la humanidad. Este cuadro se llama gestación. Es la primera etapa evolutiva planetaria. Es lo que estamos viviendo en este momento en el planeta Tierra. Es un proceso de gestación natural. La gestación no se puede congelar. La gestación no se puede parar. La gestación no se puede echar para atrás. Todo avanza y nada se detiene. Hacemos parte del proceso de gestación del planeta Tierra. Es por eso que a través de la historia hemos conocido que la Tierra ha tenido cambios climáticos, que pasó por un proceso de transformación de era de hielo, por eso pasó por un proceso de transformación de fuego, de cenizas, de vientos y tornados fuertes, porque ella está en su proceso de gestación interno, es un óvulo, es un vientre. Así como conocemos en tierra que un proceso de gestación inicia porque un espermatozoide con una carga de información paterna ingresa al óvulo materno donde hay otra carga de información y hacen la alquimia perfecta para generar una nueva vida, un nuevo ser, para expandirse en ellos mismos, así como conocemos en tierra que el proceso de gestación inicia a través de la célula que se desarrolla hasta formar el humano, hasta formar la vida. Así como conocemos en tierra que el proceso de gestación tiene unos cambios dentro del óvulo, dentro del vientre de la madre, de la misma forma estamos en el proceso de gestación de Gaia o de la madre tierra. Maika o princesa pleiadiana, hija de Metatrón, ingresa a un óvulo universal donde hace la alquimia perfecta para generar la vida y se convierte en célula. A partir de ese momento empieza su proceso de gestación o su proceso evolutivo hasta llegar al nacimiento. Así como conocemos en tierra que el proceso de gestación tiene diferentes etapas donde el feto o la nueva vida se adapta naturalmente a ello, así como la paternidad o la maternidad no se puede negar, no se puede frenar, no se puede parar. Así como el proceso de nacimiento es naturalmente perfecto, viene un feto dentro de un vientre respirando líquido amniótico y en el momento perfecto de nacimiento nace por su propia naturaleza, cambia de campo vibracional y empieza a respirar oxígeno en el nacimiento. Así como conocemos el proceso de gestación en tierra, donde ese feto no puede negar el nacimiento, no puede proyectar el nacimiento, no puede imaginar el nacimiento, simplemente sucede cuando tiene que suceder de la forma perfecta por naturaleza. De la misma forma estamos dentro del planeta Tierra. Todos los que estamos en el planeta Tierra hacemos parte de su propio proceso evolutivo, primera etapa planetaria. Es el planeta consciente que generó vida y estamos en el proceso de gestación, estamos llegando a la completud y vamos para el nacimiento.
Vamos para un nuevo campo vibracional, segunda etapa evolutiva planetaria. Todos los que estamos dentro de la madre tierra también vamos para el proceso, segunda etapa evolutiva planetaria. Es un proceso perfectamente natural por naturaleza, así como lo conocemos en tierra. Recuerde ver los videos en orden y las veces que sea necesario. Esto es codificación. Sus células cristal van a brotar y se van a activar a medida que va avanzando. Entiende y enciende.